there was something I forgot to say when it comes back to the adults issue. For 2 years now, we've been fighting for the permission for Mayan women to come together as an association. Not only in the Western sort of ideology of politics, where we say them and us. If you're not with them, you're with us, sort of thing. We need to focus on the diversity of Mayan women. People like Otilia Luz, who have been extremely good at a very aggressive approach in fighting for women's rights. Juana Vasquez, Rosalina Toyuk, who have survived the Cold War and the armed conflict. Somos 36 mujeres famosas. 36 famous women, she says. Nos creemos famosas. We think we're famous anyway. Now, the angle of each woman's work isn't important. What is important that we unite in a political association of Mayan women, but they haven't permitted us to be political. We would like these women to go out there and become mayors, ministers, ambassadors, heads of state, creating new leadership in Guatemala. Our organization, Molo, with very few women perhaps, but from all different angles, we have a huge role in projecting values, projecting the fights, projecting examples, and I hope you can use us for good things. I'm sure that Molo can also play a very important role in the very issue of children and young people in armed conflict. We can do something for children and young people in Guatemala. Thank you. Gerson Andre Flores Perez from Colombia, who's been very active in the children's movement for peace in Colombia, and he will now share with us some of his experiences and views on how children can play a role in promoting peace and making sure that the peace process is really relevant for children. Thank you. Okay, good afternoon to everyone. It's a pleasure to be here, and I'm really happy to be in Norway. So now I'm going to speak about Colombia. Okay, and to speak about Colombia, especially about the children. So I can't speak very good English, so I think it's better if I speak Spanish and Gary is going to speak into English. So, bueno, quisiera iniciar con un poco de información estadística acerca de cuál es la situación de los niños en mi país con respecto a lo que es el conflicto armado y las incidencias directas que involucran a niños tanto en ciudades como en pueblos de los diferentes lugares de mi país. I would like to initiate then with some information, some statistics on the situation of children in my country, including those children affected by the armed conflict, both in cities and in different towns in Colombia. Seguramente cuando nos referimos al conflicto armado, se imaginarán una disputa tanto en el gobierno como entre las guerrillas, y así lo es, pero también hay un actor que llega desde más o menos la época de los 80, que son las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto incrementa mucho más el conflicto armado y forma un problema aún más amplio en cuanto a la juventud y a la niñez directamente, en lo que son los niños como soldados. En Colombia hablamos de que existen cerca de 6.000 niños soldados, de los cuales 5.000 pertenecen aproximadamente a las guerrillas y 1.000 a las autodefensas. When we speak about the armed conflict in Guatemala, we know about the dispute between, Colombia. When we speak about the armed conflict in Colombia, there is obviously the dispute between the government and the guerrillas, but there's also another actor that emerged on the scene in the 80s, which are the paramilitary group
the self-defense groups of Colombia, the AUC. Now this has actually increased the problem, increased the armed conflict, creating a greater problem for children and for young people, specifically when it comes to child soldiers. In Colombia today there are 6,000 child soldiers, 5,000 of them in the guerrillas and 1,000 of them within the ranks of the paramilitaries. Pero como bien sabemos, esto tiene unas repercusiones directas para los niños de los pueblos, especialmente niños humildes y pobres, que seguramente tienen la esperanza de salir adelante, pero que desafortunadamente por los ataques que suceden a sus poblaciones, por las masacres, por los asesinatos hacia sus familiares, tienen que desplazarse hacia las principales ciudades donde no llegan a las mejores circunstancias, seguramente mucho peores, viviendo infrahumanamente, y de esta forma se crea un problema de superpoblación que lógicamente también afecta a las personas que viven en la ciudad. Now this has repercussions obviously specifically in the towns and different regions of Colombia, where there are poor and humble children living. Children who want development and progress for themselves, but who are impeded to do so by attacks on their towns and villages, by massacres, by their families and relatives being assassinated. These children then have to migrate to the cities, to not the very best conditions, in fact to worse conditions than the ones they had been living in for humane conditions. And obviously as well, the issue of overpopulation truly affects these children. Del porcentaje que se conoce de niños desplazados, en Colombia existen alrededor de 1.9 millones de personas desplazadas y más de la mitad son niños y mujeres. De este porcentaje de niños que llegan hacia las principales ciudades, cerca de un 86% estudia, el restante no. Y de este porcentaje, ni siquiera la mitad regresa al colegio por temor a que vayan a ser discriminados por los demás estudiantes o porque tienen la necesidad de trabajar para ayudar al sustento de su familia o porque no tienen el dinero necesario para cubrir los gastos de la educación. Speaking then of the percentage of children affected by the total displacement in Colombia, there are 1.9 million displaced persons in Colombia, and more than 50% of these are women and children. About 86% of them study before they have to flee, and not very many of them actually go back to school, afraid of the discrimination that they might suffer, perhaps their parents' obligation of having them work to help them, and also because they might not have the money, in fact, to go back to their education. Pero este no es el único problema que se ve en nuestro país, también existen muchos niños secuestrados y se estima que durante 1999 y el 2001 aproximadamente más de 500 niños fueron secuestrados. De estos niños únicamente la mitad regresaron a sus hogares, de los demás se desconoce el lugar en donde se encuentran, seguramente en las filas de estos grupos o seguramente habrán sido asesinados, tantas cosas que pueden suceder con estos hermanos colombianos, pero lo importante es que se puedan hacer cosas concretas, como lo decía la señora Rigoberta Menchu, o como lo dijo también el señor Laura Tuno, lo importante es hacer cosas concretas por estos niños. But this is not the only problem for the children in Colombia. Kidnapping is another one. Between 1999 and 2001, more than 500 children have been kidnapped in Colombia. 50% of them have returned to their families, and the rest have not been coming back. We don't even know where they are. Are they in the ranks? Have they been killed? So many things can have happened to my Colombian brothers and sisters. But as Menchu and Otono have both said, we can do something concrete about the situation. Pero y la gran pregunta, ¿qué pasa con los niños que se quedan en el campo? Aquellos que han superado los secuestros, aquellos a los que han decidido quedarse en sus pueblos a pesar de todas estas circunstancias, aquellos que no fueron retenidos por estos grupos. Desafortunadamente la situación tampoco es muy favorable para ellos, porque tienen que sufrir la destrucción de su pueblo y seguramente empezar desde ceros,
Otros tendrán que sufrir los estragos de las minas antipersonal. Es un problema muy complejo en Colombia. Se habla que aproximadamente existen más de 100.000 minas en nuestro territorio, en aproximadamente 140 municipios, lo cual son estadísticas que nos llevan a pensar que aproximadamente se necesitan 32 millones de dólares para la desactivación de las minas. Se necesita aproximadamente entre 3 y 30 dólares para la activación de una mina. Su desactivación puede oscilar entre 300 y 1.000 dólares perfectamente. That's another great question as well. What happens then to those children who are still in their towns, in the rural area, in the countryside? Those who come back from having been in armed conflict, those who have been able to stay, those who have not been forcibly recruited by the armed forces and the guerrilla groups, the paramilitaries. They still suffer the destruction of their towns. They still suffer problems like landmines, which is a complex problem in Colombia. There are probably more than 100,000 landmines in the national territory in more than 140 municipalities. Now this makes us think about the consequences. They would need $32 million to deactivate all these mines. And the paradox is that to activate a mine, it costs between $3 and $30. To deactivate one, it costs between $300 and $1,000. Y si hablamos de la rehabilitación de un niño de la edad más o menos de 10 años, necesitará durante toda su vida entre 22 y 23 prótesis. Cada tratamiento, tanto en la parte física como psicológica unidas, puede oscilar entre $3.000, teniendo en cuenta que estos niños son niños humildes, niños del campo que pueden tener 6, 7 hermanos, que no tienen las facilidades económicas para costear este dinero, tienen que soportar la situación que han vivido, tienen que vivir mutilados, sin derecho a una prótesis, sin derecho a una recuperación, tienen que mendigar en las calles y aislarse de la sociedad porque sienten que seguramente van a ser rechazados por lo que les ha sucedido. The rehabilitation of children affected by landmines is another problem. A young child will need between 22 and 23 artificial limbs throughout his or her lifetime. When it comes to psychological and physical rehabilitation, it might cost as much as $3,000. These are poor children. These are children living in rural areas in the countryside. They might have 6, 7 sisters and brothers. They have no economic capacity to take care of these needs. They still suffer in the conditions in which they live in their villages, in addition to being mutilated, in addition to not having rights to artificial limbs, not having rights to rehabilitation. They might end up in the streets, rejected because of what they have had to go through. Pero teniendo en cuenta esta situación, ¿qué sucede en los hogares? ¿Qué sucede en las familias? Existen aproximadamente 10.000 casos de abusos y sexuales y 10.000 casos de maltrato infantil en los hogares que se han registrado. ¿Qué sucederá con los que no lo pueden hacer? Pero por esto se creó un gran movimiento desde 1996 llamado el Movimiento de los Niños por la Paz. Se inició con las votaciones de 2.700.000 niños como una iniciativa de nosotros mismos, pero también con el apoyo de grandes instituciones como UNICEF, como Cruz Roja, entre otros. Now what about the homes? What happens within the families? There are also problems. There are about 10,000 cases of sexual abuse, another 10,000 cases of child abuse in these homes. These are the registered cases. What about those who have never been registered? In 1996, therefore, emerged the movement for children, peace movement for children, children's movement for peace, with their vote for peace, with 2.7 million children voted for peace all over the country. This was our own initiative, but also supported by organizations like UNICEF, the Red Cross, and many others.
Y aunque en este momento no todos los niños pertenecen a esta institución, porque esto fomentó la creación de otros grupos como la Red de Niños Multiplicadores de Paz, como Constructores de Paz, como otros diferentes grupos en colegios, en comunidades que han decidido trabajar sobre el tema de la paz, sobre el tema de los niños, se han involucrado, y esto a raíz de la gran votación donde los derechos que ganaron fue el derecho a la vida y a la paz. We don't all belong necessarily to Children's Movement for Peace. There are many other initiatives as well, like the Peace Network, the Multipliers of Peace, Constructors of Peace. In many schools and villages, there are own local initiatives where children get involved based on the very vote, where 2.7 million children voted and won the right to life and to peace. Actualmente se viene realizando una gran campaña nacional. El último evento se realizó este año en Cartagena con aproximadamente unos 250 niños, pero siempre se hace un evento preliminar donde participan cerca de 150.000 niños a nivel de todo el país, que están en sus comunidades, en sus provincias, en sus regiones, tratando estos temas. Los 250 niños que estuvieron en Cartagena son representantes de todos estos niños, y lo que tratamos es que cada vez se pueda cambiar de niños para que todos puedan expresar lo que sienten. ¿Y qué hacemos en estas reuniones? Especialmente mostrar los compromisos que tenemos, mostramos proyectos, mostramos nuevas iniciativas que son presentadas al gobierno, ya que este programa es liderado tanto por la Primera Dama de la Nación como por el Ministerio del Interior. And also there's a national campaign that we're working on in Colombia. We recently had a meeting with 250 children in Cartagena, but before that there were pre-meetings where more than 150,000 children participated nationally in their provinces, in their local regions and municipalities. So the 250 children in Cartagena were representatives of these children, and we try to make sure that we change representatives every time so that everyone has a chance to speak and express themselves. At these meetings, we exchange opinions, we create projects and initiatives that are being sent to the government, and we've been able to work together with the First Lady of the Republic as well as the Ministry of the Interior. Los niños y los jóvenes colombianos hemos abierto grandes espacios en Colombia y en la comunidad internacional. En Colombia, por ejemplo, durante el mes de abril estuvimos en el Congreso Nacional, estuvimos solo niños en los lugares donde usualmente se asientan los congresistas, debatiendo una ley en la cual se crea el Día del Niño y el Mes del Niño, pero también está unido a lo que es la paz y a lo que es la unidad familiar. Este proceso está en marcha y todo indica que para el próximo año ya podremos disfrutar de este día y de este mes. The children and the young people of Colombia have really opened spaces. We've really made efforts working with international and the national community. In April, for instance, this year, in the National Congress, we filled the seats of the representatives of the Congress with only children, discussing a law that would implement the Day of the Child and the Month of the Child, also working on the family unit as such. This is still in process, but we hope that by next year, by 2002, these will become laws in Colombia for the day and the month of the child. Pero y muchos se preguntarán, ¿y de dónde sale este gran movimiento? ¿Cómo surgen las ideas de estos grupos? Resulta que cada uno de nosotros tiene un trabajo específico, ya sea en su localidad, en su barrio, ya sea en una comunidad, en el departamento o a nivel nacional sobre un tema, y de allí nosotros proponemos respecto a lo que estamos realizando. En mi caso, trabajo lo que es el problema de las líneas antipersonal y la rehabilitación de menores afectados por esta arma. Esto también ha sido de alguna forma importante porque se han abierto también espacios a partir de allí. Por ejemplo, en 1999 tuve la oportunidad de estar en el Congreso Nacional sustentando la necesidad de ratificar el Tratado de Ottawa.
que es la ley internacional que prohíbe el uso de las minas antipersonal. Y después, 2 semanas más tarde, el señor presidente de Colombia se pronunció y en el mes de enero se ratificó este tratado. Entonces esto demuestra, aunque es un caso particular, hay muchos casos, que la voz de los niños sí tiene importancia, pero tiene importancia solo en momentos específicos. Y aquí es donde de pronto me quiero detener un poco para que ustedes conozcan las proyecciones y las visiones que tenemos los niños, los objetivos trazados para estos próximos meses. Many of you will ask then, where is all this coming from? Where do you take your energy and motivation from? What makes you do all this? Each one of us work on specific projects. We work in our neighborhoods, we work in our villages, our towns, our regions, coming up and uniting all of us at the national level. In my personal case, I work against the issue of landmines, the rehabilitation of children and young people affected by landmines, a very important issue, and we are opening spaces. In 1999, I was very fortunate to speak to the National Congress on the ratification and the need of the ratification of the Ottawa Treaty, which is the law that will prohibit the production and use and distribution of landmines all over the world. 2 weeks later, the President made a statement on the ratification, and in January it was ratified. Now this is only one specific case, but I think it shows that children, we are important. We can have something to say, but perhaps in very specific moments. And I would like to dwell on this, telling you a bit more about what objectives and what proposals we have as children. Desde que inicié mi trabajo hace 6 años, uno de los objetivos que pensaba era lograr que una comisión de niños de diferentes partes del país pudiera estar en las mesas de diálogo en el momento en que se realizaran. En este momento ya se está haciendo este proceso, pero desafortunadamente no se ha tenido en cuenta a los niños. Sí, hay representación de personas adultas en nombre de los niños, pero no hay un niño que pueda expresar lo que siente, no hay un niño que pueda decir, bueno, nosotros queremos hacer esto, nosotros podemos aportar con esto. Y es precisamente por esto que hemos decidido empezar una gran campaña que viene es apoyada por varias instituciones y que por supuesto ya ha tenido sus frutos, digámoslo así, ya que precisamente durante este año, en el mes de agosto, tuve la oportunidad de reunirme con el jefe político de las autodefensas, el señor Carlos Castaño, donde tratamos algunos temas importantes. I started my work 6 years ago, and one of the objectives I had at the very beginning was the establishment of a children's commission with representatives from different regions of Colombia to participate actively at the peace negotiations. Children are represented with adults at the table, but we're not represented by ourselves. We are not there to say what we feel and what we think should happen and how we can contribute to the peace process. So this has led into a great campaign supported by many institutions, and we do feel it's bearing fruit. In August this year, I was able to go to speak to the political leader of the paramilitary, the self-defense groups, Carlos Castaño, whom I spoke to about these issues. En esta oportunidad estuvimos dialogando sobre la situación de cerca de 300 menores que se encuentran en su grupo, y él argumentaba que dentro de su organización estos menores no cumplen funciones estrictamente militares, es decir, tener un fusil en sus manos, que cumplen funciones como tener radioteléfonos, alimentar a los soldados, curar a los enfermos y cosas así. Para comprobar esta situación durante los próximos 3 meses, pienso, nos estaremos dirigiendo hacia los diferentes campamentos para visitar a estos niños, para conocer su situación, para saber qué piensan, qué sienten, y de esta forma lograr el compromiso que adquirió el señor Carlos Castaño, que es el de lograr desvincular a estos 300 menores siempre y cuando se les brinde todas las capacidades
que necesitan para salir adelante, para rehabilitarse. Estamos hablando de la parte de salud, la parte de educación, alimentación, que puedan vivir como cualquier niño o joven del campo y que sigan viviendo en el campo prioritariamente. With Carlos Castaña, I was able to dialogue about the 300 miners that are still working for the paramilitary groups. He argued that they're not carrying out any military functions. He argued that they're helping out with radio, telephones, telecommunications, food, caring for the wounded. But I would like to confirm this. In about 3 months' time, I would like to go out there to the camps, get to know these children, speak to them, how they feel, what they think. And so actually, with the cooperation of the AUC, we can achieve the demobilization of these 300 children, on the condition, however, that the facilities are there to rehabilitate them when it comes to health, that they have education, that they have food, and that mostly that they can go back and live in the countryside where they belong. Pero no es el único grupo que se ha manifestado respecto a nuestra solicitud. También el ELN, el segundo grupo más fuerte de la guerrilla en Colombia, ha tomado la determinación de dialogar con nosotros. No se ha podido por circunstancias de seguridad, pero seguramente en los próximos meses me estaré dirigiendo hacia la zona donde ellos se encuentran para tratar el mismo tema y especialmente para lograr compromisos serios con los niños para poder sacar adelante a estos menores que se encuentran en su grupo y de esta forma poder contribuir con nuestro granito de arena hacia la paz. Nosotros sabemos que el proceso de paz tiene muchos temas que aún desconocemos, pero por lo menos sí queremos participar en los temas que tienen que ver con los niños directamente. Now, the AUC is not the only group. We've also been in dialogue with the ELN, which is the second largest guerrilla group in the country, and they have expressed the desire to dialogue with us. We haven't been able to do so yet because of security reasons, but within the next few months we hope to meet with them, and also to ask for their serious commitment to demobilizing the miners within their ranks. Now, this will add to another grain of sand to the big castle of peace. We realize that there are many issues in the peace process, and some of them will not necessarily relate to children, but we do want to participate, and we do want to contribute in the areas of negotiation which directly affect children. Aún falta una parte, y es la FARC. Por lo menos el gobierno ya aceptó que si así lo estima conveniente la FARC, una comisión de niños podrá estar presente. Aún no se han pronunciado ellos, pero esperamos de que lo hagan pronto. El objetivo no es dialogar con cada grupo por separado, es importante, pero el real objetivo es que todos nos sentemos, la sociedad civil, el gobierno, los actores del conflicto, los niños, y podamos ir construyendo poco a poco ese proceso de paz, ese proceso de convivencia y el camino hacia donde todos queremos, que es lógicamente tener una Colombia como una gran potencia, un país que pueda aportar muchas cosas y sobre todo que podamos vivir tranquilos y llenos de esperanza. And there's another party as well, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the FARC, another guerrilla group. The government had also said yes to a Children's Commission if the FARC would be okay with that. Now, our objective is not for all these groups to dialogue independently. Our objective is to unite all of us. Let's all sit down together, civil society, government, actors of the conflict, children, to sit down and talk about how we can live together, create that harmony in our society, create that walk and that path toward a Colombia which can become a big contributor to hope and to harmony for all of us. Esta mañana me llamaba mucho la atención alguna pregunta que venía al caso sobre cómo ser niños, pero también cómo contribuir al proceso de paz. Yo considero que para estar en un proceso de paz no es necesario ser adulto, podemos expresar lo que sentimos como niños y esto es lo que nosotros realmente queremos. No queremos que un adulto nos represente porque no es igual el lenguaje, empezando, no es igual
a lo que yo exprese, como lo siento y como lo pienso, a lo que pueda expresar un adulto sobre lo que yo pienso y sobre lo que siento. Entonces por esto me parece que es importante, y sé que para todos los niños colombianos es así, y es que nosotros tenemos un don muy especial es de sensibilización para hablar, para llegar a crear verdaderos acuerdos, y eso es lo que le hace falta al proceso. Una comisión de niños que se pueda sentar, pueda tener unos puntos concretos, y estoy seguro que esto estimulará el proceso y también habrá un compromiso ya no únicamente con los niños, ya no únicamente con el gobierno, sino con toda la sociedad y toda la comunidad internacional. My attention was caught this morning when there was a question on how we can be both children and contribute to the peace process. You don't have to be an adult to be in a peace process. We can also express ourselves, we can express what we feel, and adults will not do this, firstly not with the same language. They will not be able to express what I feel, what I think, and this is important for all Colombian children. It's also important that we as children have the very skill of humanizing the conflict and the problems. Therefore we can create a real peace process in which these emotions are taken into account. We can sit down and work on specific points, create some concrete commitments for peace, not only for children, but with the whole community nationally and the international community as a whole. Los niños colombianos estamos conscientes de que el proceso de paz no es únicamente terminar con el conflicto armado, es también eliminar la violencia que existe entre la sociedad. Lógicamente este es un proceso mucho más largo, es un proceso mucho más complejo, pero que se puede hacer. Para eso tenemos que empezar desde las familias. La paz no se crea desde las grandes cosas, sino desde las pequeñas cosas.